Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, señor vicepresidente, señores ministros, querida Pilar, señores embajadores, autoridades, señoras y señores. Es un verdadero placer para la Casa de América empezar este seminario sobre los 40 años de diplomacia en democracia, que con motivo de la inauguración de la exposición homónima estamos organizando aquí conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para hablar de este largo periodo de éxitos y de aventuras en nuestra política exterior. La mesa de hoy continuará con la que tenemos mañana a las 10 sobre la imagen de España y a las 12 sobre la política exterior para el siglo XXI. Pero hoy tenemos a tres invitados de excepción, a quienes agradezco sinceramente que hayan tenido la amabilidad de estar con nosotros: el vicepresidente Alfonso Guerra, el ministro Marcelino Oreja y el ministro Carlos Westendorp, a quienes moderará en este debate Pilar Cernuda, una reconocidísima periodista que todos ustedes conocen y que también agradezco de verdad que esté con nosotros. Así que, sin más, les dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias a todos ustedes y bienvenidos a este coloquio que espero que sea interesante. Ya les ha contado el director que tenemos al ex vicepresidente de Gobierno, Alfonso Guerra, los dos ministros de Asuntos Exteriores con los que he viajado por medio mundo, Marcelino Oreja y Carlos Westendorp. Y la idea era un poco que contaran su primera impresión sobre lo que fueron aquellos años, tanto desde el punto de vista de lo que significó la transición y la Constitución, y además ligada con su experiencia como responsables de la política exterior española, que en aquel momento fue fundamental para que España se lanzara al mundo en una época muy complicada después de 40 años de dictadura. Si le parece, hacemos por orden de cómo estamos asentados. Señor Guerra el primero, y luego hacemos un coloquio entre todos ustedes, si les parece bien. Señor Guerra. Bueno, yo estoy aquí con dos especialistas que fueron ministros de Asuntos Exteriores, que han dedicado su vida a eso y ellos saben más que yo. Pero mi experiencia desde el gobierno, desde la oposición, me hace pensar que en España tuvimos la suerte de tener grandes embajadores. El primer gran embajador, cronológicamente, fue el rey Juan Carlos, que hizo una serie de visitas al mundo, hizo unos discursos impresionantes. Hay que recordar que mediante un discurso en Estados Unidos cesó al presidente Arias Navarro en una entrevista periodística. Dijo: es un desastre, y tuvo que irse. Y después hubo otro momento muy importante, que es el momento de la transición. El mundo creía que a la muerte del dictador en España volveríamos a los enfrentamientos, y había mucha desconfianza de que esta democracia fuera firme. Ya había habido algunos responsables, entre ellos Marcelino Oreja, que habían andado por el mundo intentando convencer de que la democracia iba en serio, pero cuando vieron que en la transición había habido acuerdo, aunque no es el momento de la transición el primer momento, porque inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, tanto personas del régimen de la dictadura como personas del exilio entendieron que los aliados no iban a aceptar una fórmula de vuelta a la realidad anterior de la guerra, e hicieron ya un lanzamiento. Concretamente en 1946, un diplomático, Julián Ayesta, novelista, autor de una de las grandes novelas del siglo XX, Helena o El mar del verano, en el año 46 publicó en una revista falangista, publicó un poema en el que decía: nosotros, los que nos hemos asesinados, rematados, humillados, tenemos que darnos la mano. Si nos damos la mano, todo se puede resolver. Y al mismo tiempo, en el mismo 46, un dirigente del exilio, Indalecio Prieto, lanzó también la necesidad de la reconciliación, que fue recogido 10 años más tarde por el Partido Comunista con una gran campaña sobre la reconciliación. Es decir, que había ahí en el mundo político había un caldo de cultivo que llevó a la transición. Y ese estar de acuerdo, eso convenció mucho a los gobiernos de los partidos europeos y de otras partes. Después, la propia Constitución fue un elemento que fue, digamos, admirado en el mundo más que en España. En España teníamos muchos prejuicios, pero aquella transición, aquella Constitución fue entonces como modélica, como ejemplar en el mundo. Y por fin,
la llegada de un partido que había sido vencido en la guerra al gobierno y con un número de diputados tan grande causó también una posibilidad de ayudar mucho a la normalización. Es el momento de la entrada en la Comunidad Económica Europea, entonces es el momento de la discusión sobre la OTAN, que supongo que saldrá en el debate. Es decir, que hubo grandes embajadores, personas o acontecimientos que hicieron que el mundo creyera en la experiencia democrática que se abría y que, por tanto, las cancillerías europeas y del mundo se abrieran de igual a igual a los españoles. Señor Oreja. Sí, yo creo también que la idea de concordia es la que preside aquella época. Y hubo algunos objetivos que se marcaron desde el principio, y uno de ellos fue el acercamiento a la integración europea. La Unión Europea parecía muy distante, pero era necesario dar los pasos correspondientes, y esto se vio incluso antes de las elecciones del 77. Ya unos meses antes, yo recuerdo a un gran embajador de España, que estaba aquí presente, que es Raimundo Bassols, escribió una carta diciendo cualquiera que sea el resultado de las elecciones, no se sabía quién iba a ganar, y mucho menos quién iba a ser el ministro de Asuntos Exteriores, pero escribía diciendo que era indispensable que el primer paso, una vez celebradas aquellas elecciones, se dieran las medidas, tomaran las medidas necesarias para aportar ya esa entrada. Y efectivamente así fue, ganó las elecciones el partido de UCD, yo seguía en el ministerio, y eso permitió que en el primer Consejo de Ministros, antes de iniciarse la sesión, el presidente del gobierno habló con el secretario general del Partido Socialista, con Felipe González, habló con Santiago Carrillo, con los partidos, el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, y todos estuvieron de acuerdo en que se diera aquel paso. Y eso permitió que muy poco después, el mes de julio de aquel año, pudiera trasladarme en nombre del gobierno para presentar la carta solicitando la apertura de negociaciones. Aquello fue muy bien recibido por todos los países. Los problemas vendrían después en la negociación. En fin, fue un dato, y esa es una institución en la cual hubo ese acuerdo, y lo hubo también esos mismos meses, el mes de julio, agosto, septiembre, se dio un paso muy importante en relación con otra institución que era el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una institución que ahora se ve más distante, pero que jugó un papel muy importante en aquel momento. Era necesaria que los países que solicitaran tuvieran una constitución, y España no la tenía. Pero entonces hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas que respaldaron aquella medida y permitieron que en una gran sesión en la Asamblea Parlamentaria del Consejo estuvieran presentes, y esto fue el respaldo que permitió la entrada de España y un recorrido largo que tuvo luego en el Consejo de Europa a lo largo de los años. Bueno, pues yo, buenas noches a todos. Quería decirte que me ha alegrado mucho y me ha aliviado el saber que te podemos hablar de nuestra experiencia, no como ministro, sino como personas y como profesional de la carrera diplomática, de todo el periodo. Porque si tengo que hablar solamente del periodo que a mí me tocó como ministro, yo ya me tendría que estar callando, porque estuve solamente 6 meses escasos, ¿no? Pero efectivamente yo empecé la carrera diplomática en el año 64. El régimen no me gustaba, y cuando me dieron a escoger de salida un puesto, escogí uno donde no tuviera que tener ninguna implicaciones políticas, por así decirlo, y defender lo que a mí me parecía indefendible. Y entonces escogí un consulado de São Paulo, para ejercer funciones que no tenían nada que ver con el régimen, como son funciones notariales, funciones de registro civil o de protección de los ciudadanos. Por cierto, me tocó representar utilizar una legislación bastante inicua, por ejemplo, pues los hijos naturales concebidos por personas que no podían haber contraído matrimonio no se les podía reconocer. Y eso realmente era tremendo, porque no existían. Y entonces, bueno, pues estando en un país tropical con la imaginación suficiente y las, oficinas de registros muy favorables a resolver los problemas, pudimos ir soslayando
todos los problemas que nos presentaban. Pero volví a España y seguía el régimen y quise dedicarme a algo que pudiera tener una proyección de futuro, una proyección en la que se pudiera, incluso trabajando sobre ella y en ella, que se pudiera llegar a la Unión Europea, comunidad de democracias, donde tienes como requisito fundamental ser una democracia. Y me dediqué, por lo tanto, desde entonces hasta prácticamente mi jubilación al tema de la Unión Europea. Y para mí el hecho fundamental de la transición es precisamente ese, el de nuestra entrada en el sitio donde nos corresponde, y como decía Fernando Morán, cuando dejó a España en el sitio en el que tenía que estar. España en su sitio, que es el título del último libro escrito por Fernando. Alfonso Guerra pronunció una palabra que me parece que definió lo que fue aquella época, que es reconciliación, y ha pronunciado también unas siglas que representan muy bien aquel espíritu de aquella época, que es OTAN. Y digo que representa muy bien aquella época porque el gobierno brevísimo de Calvo Sotelo, sin embargo, tuvo un par de hitos muy importantes, entre ellos la integración en la OTAN. Y para mí una de las heroicidades de Felipe González es que después de haber propugnado la salida de la OTAN, a las pocas semanas de que entrarais en el gobierno, reconoció públicamente su equivocación y cómo por el bien de España anteponía las promesas de un partido e hizo el referéndum, puesto que pensaba que tenía que hacerlo a través de un referéndum. Yo creo que eso es una actitud que luego se ha visto muy pocas veces. Aquí están en este momento 3 personas que vivieron muy bien aquellos años. Recuerdo, por ejemplo, señor Oreja, la actitud de España en el escenario internacional, por ejemplo, respecto a los palestinos. Luego, con los socialistas, cómo se inicia el acercamiento diplomático con Israel, que eso es lo que pone la base para que haya un consenso mundial para que la primera conferencia de paz de Oriente Medio se celebre en Madrid. Es decir, que esa reconciliación, esa unión, creo que es lo que caracteriza la transición, esa Constitución que ahora estamos celebrando su 40 aniversario, y me gustaría que contaran sus sentimientos ante aquellos sentimientos de unión y de reconciliación y de superar una época de negritud frente a lo que está ocurriendo en este momento cuando se está abundando en lo que nos separa. Me gustaría que intentaran entre ustedes expresar esos sentimientos anteriores y los actuales, cómo aquel orgullo en este momento, por lo menos en mi caso, está sustituido por la decepción, no sé si en su caso también, y cómo se puede conseguir aquello que unió tanto y que fortaleció a España. Bueno, dice Stefan Zweig en el libro de El mundo de ayer, dice que hay una ley inexorable de la historia que no permite a los protagonistas darse cuenta en sus inicios de los cambios importantes a los que está colaborando a traer. Y eso ocurre en nuestra realidad. Nosotros estamos, creo todos en general, estamos impulsados por no repetir lo que había ocurrido en España durante 2 siglos, las 2 Españas que claman los poetas. Y eso nos forzaba mucho a hacer un mecanismo de entendimiento, aunque a veces costaba mucho. Cuando se habla mucho del consenso, yo acostumbro a decir que el consenso tiene muchas definiciones, pero para mí la definición auténtica es que el consenso es el catálogo de las renuncias que cada uno de los partidos tuvo que hacer. Cada uno llevaba su ideario, su proyecto, y había que dejar fuera una parte si el otro dejaba una parte y el otro otra parte, y llegar a un pacto, y no había concepto de que ceder pudiera traicionar los principios de cada uno. Ahora hay aversión al pacto. Ahora ceder es entregarse. No, eso no puedo ceder porque ya... Y no es verdad, hay posibilidad de entenderse. Y cuando digo que antes que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo, yo tuve una experiencia que me despertó de lo que estábamos haciendo entre todos. Y es que estando ya en el gobierno, un ministro ruso que volaba desde África a Moscú, por radio, anunció que quería hacer una parada en Madrid porque tenía interés en entrevistarse con el vicepresidente del gobierno. Yo no lo conocía de nada.
Digo, bueno, pues lo recibiré, si va a parar solo por esto. Y lo recibí. Y entonces este hombre me dijo que tenía mucho interés en establecer unos acuerdos entre Rusia y España, y me dijo una frase que me dejó pegado a la pared, porque dijo, porque claro, ustedes en España tienen la tecnología y los recursos económicos, y nosotros tenemos la mano de obra. Claro, Rusia y España, yo creía que era al revés. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí para que estos gigantes vengan aquí a decir que nos pueden dar peones y que nosotros ponemos la tecnología y los recursos? Realmente habíamos transformado la realidad del país y los otros lo veíamos mejor que nosotros mismos. Es decir, que aquel acuerdo que se hizo después de muchas constituciones hechas por la mitad de la Cámara contra la otra mitad, pues sentó las bases que yo creo que a pesar de los enemigos que pueda tener la Constitución, esas bases son tan fuertes que esta Constitución va a durar mucho. Sí. Yo voy a contar una singularidad en las relaciones internacionales de España de aquella época, que tenía unas relaciones muy estrechas con los países de Hispanoamérica, pero había un país con el que no había relaciones, que era México, que tenía relaciones con la República, hasta el punto que los grandes responsables de la República Española en el exilio vivieron en México y luego prefirieron ya ir a París y frecuentemente visitaban México. Y aquello duró bastante tiempo. Sin embargo, yo creo que incluso antes de las elecciones del año 77, debieron de creer las nuevas autoridades mexicanas que se podía pensar en alguna aproximación al gobierno de España. Y efectivamente, yo recibí una llamada de teléfono del canciller mexicano. Me sorprendió mucho, recuerdo cuando me llamó al ministerio y me dijeron que me llamaba el canciller mexicano, dije, no puede ser, el mexicano no me puede llamar, es absurdo. Y cogí el teléfono y naturalmente pues el acento lo tenía enseguida, que era un mexicano muy simpático, Santiago Roel, y me dijo que quería platicar. Es una palabra muy mexicana y muy propia de, sobre todo en el momento, pues vamos a platicar. Y me llamaba cada 3 o 4 días. Y ya le dije, mire usted, yo creo que esto tenemos que hacer alguna cosa para ver qué pasos podemos dar, a ver, usted va a venir a Europa. Me dijo, no, yo todavía no. Dije, mire usted, yo voy a hacer una cosa, yo le voy a enviar a usted a una persona con un secreto absoluto. Dijo, no, es que es muy delicado este tema, que no trascienda. No va a trascender. Voy a mandar a una persona de mi confianza total, que era el secretario general técnico del ministerio, Rafael Arias, y lo sabía el rey, lo sabía el presidente del gobierno y no sabía nadie más, porque no lo llevé al consejo. El señor celebró una entrevista durante 24 o 48 horas con Santiago Roel y a la vuelta dijo que iba a hacer un viaje a Europa. Yo le recibí yo fui a París y él también, él iba a París, yo me fui a París. Lo supieron solamente el presidente del gobierno y el rey. Pues claro, si no, ¿qué explicación? El que estaba más sorprendido era el embajador de España en París, que no sabía que venía el ministro. No sabía si yo tenía alguna fera allí o algo, porque es muy raro que el ministro así por las buenas aparezca en la embajada. Y efectivamente, por la mañana tuve una entrevista con él que duró 4 horas y finalmente llegamos a concertar. Recuerdo que cuando ya llevamos 2 o 3 horas, yo le dije, bueno, yo creo que está ya todo dicho. Y me dijo, no vaya usted tan deprisa. Y dije, no, en fin, usted quiera, yo estoy todo el tiempo que usted quiera. Y finalmente, a cabo de 3 o 4 horas, realmente habíamos terminado ya con todos los temas y llegamos a la firma del... Marcelino, me permite, haría yo una postilla a eso, que me parece que es justo hacerla, lo has contado muy bien, pero había un gobierno de la República en el exilio que durante 38 años había estado manteniendo la institución porque ellos representaban la legalidad o la legitimidad legal respecto del régimen que había dado un golpe de Estado, una guerra, en fin. Y entonces ellos estuvieron manteniéndola hasta que se celebran las primeras elecciones, el 15 de junio del 77, y una semana después ellos deciden arriar la bandera de la República y entregársela a las autoridades, ya al embajador español en el 77, diciendo hemos cumplido hasta aquí, cedemos nuestro poder, que es de representación, lo cedemos a las nuevas autoridades
que acaban de ganar unas elecciones en España. Y muy poco tiempo después, días después, el rey Juan Carlos se desplaza a México y tiene una entrevista con la viuda de Azaña, que cierra absolutamente el momento de la reconciliación de las dos Españas que habían luchado en una guerra. Sí, yo quisiera dar una en aquella entrevista en la Embajada de México del rey con la viuda de Azaña, hubo una conexión personal muy fuerte, y hasta que se murió, el rey Juan Carlos, el día de su cumpleaños, le mandaba a la viuda de Azaña un ramo de flores, un poco como símbolo de lo que había significado aquel encuentro, efectivamente, como acabas de decir, de reconciliación entre la antigua España, la del exilio, y la España nueva de la monarquía. Sí, yo quiero completar esto porque es exacto. Al despachar con el rey el viaje a México, fue el rey, Juan Carlos, el que me dijo: oye, pero ¿la viuda de Azaña no vive en México? Y le dije: pues sí, creo que sí, yo no sé, me enteré, llamé por teléfono, me dijeron que sí, me dijo: yo quiero ir a verla. Entonces le llamé al embajador de España en México, que cuando le dije aquello casi se desmaya. Y dice: ¿pero cómo? ¿Pero el rey va a ir a ver a la viuda de Azaña? Y dije: sí, va a ir a ver a Azaña, me parece muy bien. Bueno, efectivamente. Pero la viuda de Azaña dijo: no, yo no puedo permitir que el jefe del Estado español venga a verme a mí, y yo iré a la embajada. Y ella fue a la embajada, y hay una foto preciosa, que se publicó en todos los periódicos, en que se ve, ella es una mujercita metida sentada en un sillón que parece como reclinada, y el rey está encima. Es una foto preciosa, realmente muy, muy simbólica de lo que significó, y fue un encuentro muy cariñoso, es decir, el rey le dio un beso, y realmente aquello fue una idea que yo creo que era una de las ideas esas que presidía esa idea de reconciliación, esa idea de concordia, es una idea que preside mucho, yo creo, aquella etapa de la transición, pero tuvo el símbolo de lo que significó la voluntad del rey y naturalmente la aceptación de la esposa del presidente. Marcelino, y es que hay una persona que podría controlar todo esto que estamos diciendo sobre México, porque es un mexicano español y que además fue uno de los primeros, si no el primer embajador de España en México, que es Emilio Casinello. Claro. El primero no. Emilio, ¿no quieres decir nada? Seguro que tienes algo que aportar. Hombre, lo simbólico de aquella reunión es que el que hizo de director de escena era un niño republicano que en ese momento era consejero cultural en la Embajada de España en México. Y yo presenté a la viuda de Azaña y al rey de España y a la reina que estaba con ella, a la cual se le saltaron las lágrimas. La viuda de Azaña, la emoción de aquel encuentro le hizo que se tuviera que hospitalizar bajo 7 días solamente para volver a estabilizarse, pero fue ella la que tomó la iniciativa y pidió efectivamente ver al rey de España y sugirió la posibilidad, y de ahí entonces sale ya el momento en el cual el rey contacta con el ministro Marcelino, que eras tú en aquella época, y la verdad es que efectivamente fue un acto muy simbólico y muy, no solamente simpático, emocionante. Volviendo al tema de la Constitución, si no te importa, efectivamente fue un acto de consenso y de generosidad por parte de los participantes de la clase política que participó en la negociación, pero se debió sobre todo a un entusiasmo muy grande por parte de toda la población. Ese entusiasmo hoy día no existe, hoy existe más bien todo lo contrario, es decir, existe pues una deslegitimación de la clase política, deslegitimación de algunas instituciones, etc. Y es que la política exterior es tributaria siempre de lo que ocurre en el interior, mucho más que al revés. Es decir, es cierto que los sucesos externos, por así decirlo, influyen mucho en la política exterior, sobre todo desde el punto de vista reactivo, pero los elementos puramente internos son los que verdaderamente influyen. De ahí que algunos políticos piensan que los logros y los éxitos en política internacional pueden servir para ganar elecciones. No es tal, tiene muy poca influencia, es más bien al revés. Son los errores, los cometidos, los que pueden influir negativamente, los errores en política exterior, los que pueden influir negativamente en un resultado electoral. El caso más claro, por ejemplo, es el de la guerra de Irak.
¿Y qué es lo que ha pasado ahora que estamos poniendo nostálgicos unos cuantos? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que esa imagen de España, de país grande, con todo lo que significa el calificativo grande, su acepción más positiva, en este momento no lo seamos tanto? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Ha fallado la clase política? ¿Ha fallado un concepto que a mí me espanta que lo estemos perdiendo, porque creo que es la riqueza de un país, que es el patriotismo? Yo creo que estamos fallando el patriotismo. Falla que las nuevas generaciones no están en absoluto interesados en la historia de España y por tanto no comprenden aquella heroicidad, porque fue una heroicidad también. ¿Qué ha fallado para que estemos ahora donde estamos, que es la política pequeña, la política de andar por casa en el sentido peyorativo de la palabra, y que hemos perdido ese bagaje internacional que hemos tenido? Bueno, España ha sido siempre un país, o los españoles hemos sido siempre unos ciudadanos con una cierta cláusula autodestructiva. Siempre hemos sido muy contrarios a nosotros mismos. En el siglo I después de Cristo, un historiador de la Galia Narbonense, Pompeyo Trogo, vino a visitarnos en aquella época y escribió sobre los españoles, los íberos, y dijo que son gente que les gusta la guerra más que el descanso, y cuando no encuentran enemigos fuera, lo buscan en casa. O sea, que indica un poco esta idea de que hay que enfrentarse, hay que hacer algo. Entonces, de eso tenemos un poco todavía. Y luego, en los últimos años, hay una especie de desprendimiento de sentirse español. Entre otras cosas, ha habido una cierta corriente descentralizadora a través de las comunidades autónomas que en algunas han sobrepasado lo que la Constitución establece y lo que el sentido común dicta. Y eso ha marcado, porque durante la etapa de la dictadura, como el patriotismo era un abuso del poder, eran antipatriotas los que no fueran del régimen, pues entonces esa palabra durante mucho tiempo ha estado manchada. Claro, la gente que como yo, con 5 años en la escuela, teníamos que cantar el Cara al Sol cada mañana y los gritos de rigor de Viva Franco, aunque decíamos Viva Manco, para no decir Franco, y arriba España y todo eso, pues claro, que nos hablaran de España tal, la verdad es que nos sentaba mal, no asumíamos bien el ser de España. Tiene una cierta comprensión, pero que la gente jóvenes que no vivió aquello no estén por la labor de sentirse español, la verdad es que es un problema importante. Y luego, en la élite política no hay un impulso pedagógico para enseñar estos principios. ¿Y por qué no lo hay? ¿Qué pasa? ¿Que la generación que ha seguido a la de la transición es peor generación? No lo creo. Probablemente sea mejor generación. La cuestión está, y esta es una clave muy importante, es que en el 78 las mejores cabezas decidieron venir a la política a ayudar, a traer la democracia, y ahora las mejores cabezas no quieren ir ni de broma a la política, porque la política está peor pagada que si está en una empresa, en la política están mirándolo con lupa continuamente a ver si con 5 años se comió un chupachú sin pagarlo, en fin. Entonces, yo ahí no voy. Y claro, poco a poco va reduciéndose. Yo siempre pongo el ejercicio de poner así en horizontal. Pongan ustedes los líderes de los partidos en el 78, de todos los partidos, los que les gusten y los que no les gusten. Don Manuel Fraguer Ibarne, don Adolfo Suárez, don Felipe González, don Miguel Roca, don Santiago Carrillo. Y ahora debajo escriban ahora los de ahora del mismo partido. Y verán que hay un poco hay un decalaje ahí. ¿Por qué? Pues porque no vienen los mejores. Entonces hay una cierta mediocridad que no tiene impulso a esas cosas con lo natural que es. Y fíjense que ya en época pretérita, cuando España era un imperio, era una potencia, pues como todos los imperios, como todas las potencias, tenía una crítica feroz de los que se sentían dañados. Ahora es contra los Estados Unidos, entonces era contra España. La diferencia de la crítica feroz contra el imperio español respecto de las otras críticas es que nosotros la compramos. Es que nosotros dijimos que era así, estuvimos de acuerdo, en lugar de combatirla, estábamos de acuerdo.
Y claro, cuando uno empieza a repasar la historia y ve que la reforma de Lutero era realmente la contrarreforma, cuando uno ve que en Europa se quemaron 50.000 mujeres bajo acusación de brujería, 50.000, que 25.000 se quemaron en Alemania, 10.000 en Inglaterra, 5.000 en Francia, 4.000 en Suiza, y en España, acuérdese la Inquisición, 27. Claro, nos lo han puesto al revés. Cuando uno dice en el mundo entero la expulsión de los judíos, España, pero antes Inglaterra, pero antes Francia. ¿Sí? No hemos sido nunca muy partidarios de nosotros mismos. Somos bastante autodestructivos y hace falta un ejercicio de pedagogía permanente que no se hace. ¿Sí, no? Bueno, la idea, de todas formas, de esa idea de reconciliación que hemos hablado tantas veces, fue muy importante en esa explosión que se produce en la transición. Duró lo que duró, pero aquello fue auténtico. Es decir, se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas, pero no solamente dos fuerzas políticas, prácticamente todas, incluso partidos minoritarios, incluso partidos nacionalistas. Y los pasos que se fueron dando, tanto en las instituciones europeas, en el tema, ya hemos dicho, el tema de la OTAN, y otros muchos. Es decir, había una voluntad de avanzar en una determinada dirección. Y yo creo que, y se ha dicho antes, me ha dicho Alfonso Guerra, hubo un papel muy importante jugado por el rey Juan Carlos. Es decir, estaban las fuerzas políticas, pero hay que tener en cuenta que el rey Juan Carlos tenía los poderes que había heredado y que los mantuvo hasta la Constitución. Sin embargo, desde el principio, él renunciaba a ellos. Me acuerdo, como en el caso de China, por ejemplo, tenemos al presidente chino aquí. Pues yo recuerdo que en aquel momento, despachando con el rey, me dijo, oye, me ha venido a ver, tenía una conversación con el rey de Bélgica y me ha dicho que por qué no pienso en un viaje a China, y me ha explicado un poco. ¿Qué creéis? Habla con el presidente del gobierno, a ver qué parece, a ver si cree que es conveniente hacerlo. Bueno, y se hizo el viaje a China, con Deng Xiaoping, que era un personaje realmente muy interesante. Pero fue un viaje interesantísimo porque hubo una escala en Irán, cuando ya tú estabas allí, luego visteis unas maravillas en el cielo de unos aviones y tal, y unos monstruos que estaban bueno, todo aquello fue toda una aventura, pero yo creo que fue como consecuencia de las pesadillas que habéis tenido después de los 2 días en Irán. Pero, ¿El rey de Bélgica era balduino? El rey era balduino, sí. Era balduino. De lo más dicharachero, ¿no? Como para irse de viaje con él a China ni en ninguna parte. No, bueno, él lo que dijo es que fuera, ya no venía. Pero la idea, me parece, sí, era balduino, sí. Pero yo creo que fue una buena idea porque, y gracias a eso, se hizo aquel viaje. Y realmente, vamos, las entrevistas, desde luego, el viaje a Irán yo quedé decepcionadísimo. Fue un viaje apasionante. Porque incluso cuando llegaron los reyes y había una gran carroza en la que iban el Shah con el rey. Sí. Luego había una segunda más pequeña donde iban la mujer y tal con la reina. Sí. Y luego íbamos nosotros detrás en un cochecito. Yo recuerdo que mi mujer me decía, oye, qué poco entusiasmo hay en la calle. Me parece que en un caso de estos tiene que haber, claro, 8 meses después le echaban al Shah. De manera que tenía sentido que no hubiera un gran entusiasmo porque en el corazón de aquellos no existía. Pero fue un viaje y luego ya de ahí fue el salto a China, realmente fue impresionante. Sí. Porque claro, en China Deng Xiaoping era un personaje pues, realmente memorable. Yo le conocí bien, sí. Era un hombre inteligente, culto. Fue el del gran cambio. Yo creo que Deng Xiaoping fue que realmente hizo un gran cambio después de Mao, ¿no? Que era muy complicado sustituir a Mao. Yo tuve la suerte de ser testigo porque quedaban un año para el Congreso del Partido Comunista Chino y nadie sabía qué iba a decir Deng Xiaoping para el futuro. Sí. Y estaba todo el mundo expectante, entre ellos el gobierno. Y yo le hice una visita de pura cortesía y no sé por qué razón el hombre intimó bien y dijo, le voy a contar a usted lo que vamos a hacer en los próximos 20 años. Vino todo el gobierno a tomar nota, naturalmente. Y entonces yo, al día siguiente, estaba yo en la portada del periódico, editaron 110 millones de ejemplares. Pusieron a 6 millones de personas a leer esos ejemplares a 600 millones de personas.
Entonces, cuando aquí en España algún periódico se me acerca y dice, oye, una entrevista, digo, no quiero más entrevistas. Dice, hombre, es que tiramos 100.000 ejemplares. Digo, 100.000 ejemplares. Si yo estaba en portada de 110 millones, yo no tengo que hacer mérito ya tengo todo cubierto. Y me contó todo lo que iban a hacer. Yo hice una minuta y después he ido comprobando día tras día, o sea, año tras año, que se va cumpliendo de lo que dijo. Y han ido muchísimo más rápido de lo que había previsto Deng Xiaoping, porque él contaba el PIB, contaba la renta per cápita, en el año tal tendremos tanto, en el año tal tanto, y han ido muchísimo más rápido, pero 8 veces más rápido de la predicción de Deng Xiaoping. Entonces, resulta que fue tan famosa aquella entrevista que delante de los guerreros de Xi'an había una foto enorme de Mao, y durante unos meses pusieron una foto mía. Cuando llegaba un español y decía, ¿esto qué es? ¿Tienes la foto de las dos fotos o no? No, yo no estaba. Pero el libro sí lo tengo, se editó en todas las lenguas. Oye, habías empezado preguntando qué es lo que ha pasado. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal, no? Y es cierto lo que ha dicho Alfonso, en parte. Lo que ocurre es que yo creo que no es un problema solamente español, yo creo que está ocurriendo por todas partes, sobre todo en las democracias occidentales, que son las que componen nuestro hábitat natural. Y lo que está pasando son muchas cosas, pero entre otras yo creo que el problema es que antes se sabía que había desafíos globales, pero que había que enfrentarlos con soluciones también globales, con una integración regional, etcétera. Y sin embargo ahora es curioso que los problemas globales se quieren enfocar y enfrentar con soluciones nacionales. Es el nacionalismo excluyente, yo creo que uno de los factores fundamentales de este cambio que se está produciendo, que se podría llamar trumpismo, por ejemplo, o Brexit, o el señor Orbán, etcétera, es el volver a las fronteras nacionales, el America First, etcétera. Yo creo que ese es un gran problema que habrá que enfrentar de una manera, digamos, coordinada en todos aquellos que creemos que el nacionalismo excluyente no es lo que debe regir nuestras sociedades, ¿no? Es que realmente está en crisis el concepto de democracia, porque la democracia efectivamente tiene entre sus peculiaridades que se eligen a los gobernantes, pero si una vez elegidos los gobernantes no se respetan las leyes democráticas, en realidad deja de ser una democracia. Europa se está planteando ahora qué hacer con Polonia y qué hacer con Hungría, porque son una democracia. Es una democracia la Rusia de Putin, es una democracia la Italia de Salvini, es una democracia los Estados Unidos de Trump. Estamos evolucionando de democracia a dictaduras con votos, dictaduras votadas, pero funcionan como una dictadura. Yo recuerdo que cuando, no sé si eres ministro, creo que fue después, que fueron las elecciones en Argelia, en las que ganaron los islamistas, todavía no había ni el Daesh ni el... Efectivamente, y le quitaron la elección. Efectivamente, y no se aceptó el resultado electoral. Sí. Y recuerdo que en Exteriores decías, es que no se puede permitir, o sea, una democracia tiene que preservar la democracia y cuando gana un partido que no es democrático hay que intentar anularlo. Y que fue lo que pasó con el GIA, es decir, es que... bueno, fue una catástrofe para Argelia que hubieran ganado los islamistas. Fueron elecciones municipales. Ganaron muy ampliamente los del GIA. Y te dijo, no se aplica, esta elección no se aplica. Bien es verdad que durante la campaña el GIA iba a las escuelas y a las niñas que salían de la escuela le cortaban la yugular y la dejaban muertas en la... Y claro, el FLN decía, podemos darle el poder a estos que están matando a niñas en las escuelas. Entonces, un momento muy difícil para decidir. Y la comunidad internacional... Que se resolvió echando mano del antiguo ministro de Asuntos Exteriores, que todavía es el presidente. Sí, muy bien. Sí. Lo que decía de países como Polonia, como incluso Austria en un momento determinado, como Hungría, es muy preocupante porque realmente eso que hemos llamado los valores comunes europeos parece que estaban muy asentados, están en los textos, están en los tratados. Sin embargo, hay algo que está alterándose mucho últimamente. ¿Por qué? Porque ha habido una precipitación en las adhesiones a la Unión Europea a lo largo del tiempo,
debía haberse hecho, pero sí, pero probablemente si hay países que era inevitable y que era inexcusable y que era lógico que ingresasen, pues eran países como Polonia y Hungría. Podía haber más dudas sobre otros, pero estos no. Y sin embargo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué sucede en este momento? Es verdad que la reacción de las instituciones y sobre todo del Tribunal de Justicia yo creo que está actuando con eficacia. Hace unos días leí la actuación de una abogada española que actuó con una gran eficacia en relación con Polonia, ¿verdad? Y me ha llenado de satisfacción por ser española y porque en definitiva hay un Tribunal de Justicia que actúa en un momento determinado con determinación. Pero ha habido unos meses en los cuales el desconcierto ha sido grandísimo, porque no sabíamos qué iba a ocurrir, qué va a pasar. Es decir, no hay tampoco un liderazgo claro, porque parecía que había en Francia, pero tampoco es tan claro. Es decir, que en este momento no se sabe. Por tanto, ese proceso europeo que ha avanzado también a lo largo del tiempo, sin embargo, parece que ahora, precisamente como consecuencia de esa multiplicación de países, y todo esto se une con el Brexit, pero es distinto al Brexit. El Brexit es un caso muy concreto británico, pero son esos otros países en que no se han respetado las reglas que están en el propio tratado. Claro. Carlos, nacionalismos. Durante un par de años, yo creo, fue el responsable en Sarajevo de intentar poner orden en aquella antigua república que se vino abajo precisamente por los nacionalismos. ¿Qué se puede hacer para encauzar que los sentimientos nacionalistas no acaben como acabaron en Centro Europa, pues con guerras civiles de una crueldad espantosa? En España, afortunadamente, no estamos en esa situación, pero sí estamos viendo cómo los movimientos nacionalistas se están convirtiendo en independentistas y que abogan por la ruptura de España. La situación en la antigua Yugoslavia y concretamente en una parte que era Bosnia y Herzegovina, en este momento sigue igual o peor que estaba cuando yo estuve hace unos años, porque se han intentado, digamos, dos tipos de operaciones. Una es el influir con la presencia de una autoridad internacional sobre las decisiones que deben tomar las distintas facciones que son enemigas las unas de las otras y que normalmente en un parlamento no se aprueban las leyes porque aprobarlas significa a lo mejor teniendo que aceptar lo que te dice el enemigo, que no es un enemigo normal, es que es un enemigo de verdad, un enemigo que lo tienes enfrente porque has creado de él algo completamente a liquidar, a combatir. Es una traición, por lo tanto. Entonces llega un representante internacional, toma las decisiones, se hacen esas leyes que son necesarias para el país y el país más o menos sigue avanzando. Pero claro, llega un momento en que la comunidad internacional no puede estar tutelando ese proceso de protectorado para siempre. Y hay que dejarle al propio país que sea el que vaya creando a través del diálogo y a través de la confrontación a veces, pero que vaya creando las instituciones y las leyes que les convienen. Bueno, pues en este momento ni lo uno ni lo otro ha funcionado. Y eso quiere decir que es que el nacionalismo sigue vigente. Sigue vigente allí y está empezando a ser vigente en el resto del mundo, de manera que se está extendiendo como una verdadera epidemia, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? 40 años de Constitución, una Constitución española que bueno, creó el Estado autonómico. Está en auge en este momento un partido cuya principal bandera es la eliminación de las autonomías. Yo no sé si ese sentimiento que puede haber en España de inclinarse hacia una abolición de las autonomías y los nacionalismos tiene algo que ver con lo que está pasando con Cataluña. Es decir, la Constitución pudo haber amarrado mejor las cosas en el Estado autonómico para que no se produjeran estas disfunciones. Bueno, la Constitución crea el Estado autonómico con un principio dispositivo, no crea las autonomías, no crea las comunidades autónomas. Establece un principio dispositivo para que las provincias se puedan agrupar en comunidades autónomas. Es decir, no hay un mapa, no se hace el mapa lo hacen después. Después los estatutos que se hablan después. Sí, claro. Entonces, sí hay alguna cosa, que todo hay que decirlo, la Constitución
Es una buena Constitución, es moderna, es avanzada, es solidaria, pero hay algunos errores. Por ejemplo, hay una disposición adicional primera que reconoce los derechos históricos de las comunidades forales, que yo creo que es un error. ¿Y por qué cometimos ese error? Con lo importante que es. Pues porque no se hace una Constitución nueva en un país si no hay una crisis grave en el país. Un país que va bien no se le ocurre, vamos a hacer una Constitución nueva. ¿Por qué? Había una crisis muy grave, una crisis de representación, una crisis internacional, una crisis económica, una crisis de tensiones de las comunidades que no se llamaban entonces, de las regiones, y además un terrorismo muy fuerte. Y teníamos que buscar la complicidad del PNV, que era de alguna manera quien podía frenar esto del terrorismo. Y se hicieron concesiones al PNV buscando que entrara en el compromiso de formar un nuevo Estado. Al final no sirvió para nada, porque el PNV no votó, se abstuvo, no votó, y aunque ahora miente a todo el mundo diciendo que en el País Vasco no se aprobó la Constitución. Sí se aprobó, claro que se aprobó. En todas las provincias de España se aprobaron. Por cierto, en Cataluña con 4 puntos porcentuales, más que la media española. O sea que ahí fueron los más partidarios de la Constitución. Hay que ver lo que se puede hacer en 35 años con mucho dinero, con las escuelas y con la televisión, lo que se puede hacer. Y se votó más en Cataluña que en Madrid, por ejemplo. Es decir, que yo ya no sé ni dónde estaba. Así, que porque estaba más amarrar. Entonces, cuando se hace la Constitución, teníamos una cierta desconfianza de si era realmente algo que los nacionalistas, los partidos nacionalistas respetarían o no. Pero hay una declaración cuando se presenta una enmienda sobre la autodeterminación, reconocimiento del derecho de autodeterminación, la presenta un diputado vasco que se llamaba Letá Mendía. Los nacionalistas no la votan y hacen una declaración en sede parlamentaria diciendo: no crean ustedes, nosotros no podemos votar esto porque esta enmienda de autodeterminación supone algún grado de separatismo y en eso no estaremos nunca nosotros. Nosotros ya nos hemos autodeterminado haciendo esta Constitución. Claro, creíamos que había una situación de lealtad, que después, si miramos ahora lo que dicen, oiga, pues no. ¿Mintieron entonces o han traicionado sus palabras ahora? Cualquiera de las dos cosas nos sitúa en una posición muy complicada. Pero la Constitución es muy clara. Ahora los políticos y también los periodistas, todos son ahora expertos en derecho penal. Todos los días dicen, sí es rebelión, no es rebelión, es sedición, no es sedición. Ahora todos sabemos mucho, pero las cosas son más claras. Hay un artículo que dice, el referéndum lo convoca el rey a propuesta del presidente del gobierno y con autorización del Congreso. Está claro, ¿no? Si algún otro ente o persona convoca un referéndum, está faltando a la Constitución, está claro. ¿Cuál es la tipificación? Hombre, los jueces dirán que son a lo que le corresponde, pero después hay otro artículo que dice la indisoluble unidad de la nación. Está claro que si alguien separa un trozo, digo yo, algún delito habrá cuando se viola así la Constitución. ¿Cómo se llama? Que lo digan los jueces, pero esto que aquí estemos todos los días machacando si es este delito o aquel delito, en realidad estamos haciendo un poco el ridículo, porque claro que se esté pidiendo indulto para gente que no ha sido juzgada es una cosa un poco rara, ¿no? Este país se está convirtiendo en una cosa un poco chistosa, si no fuera dramática. Sí, vamos, yo la experiencia que tengo del País Vasco fue un momento difícil aquel. Yo estuve de delegado del gobierno el año 80, del 80 al 82, y el primer año que estuve en Vitoria, intentando inventar lo que era aquello, porque nadie sabía lo que era delegado del gobierno, incluso no había nombre, no se sabía lo que iba a ser. Y recuerdo que a mí me hablaron de ser gobernador general, y yo le dije, no, eso no, ni gobernador ni general, vamos, es el disparate. Ir al País Vasco con el estandarte de gobernador general era el fracaso seguro. Pues gobernador no estaba tan mal. Que cambiarlo por subdelegado me ha parecido una cosa tremenda, ¿eh? Porque las comunidades nombran delegados y el gobierno nombra subdelegado. Pues una cosa. Sí. Ahora, aquello fue una experiencia realmente, fue un momento, 99 muertos el primer año.
era una cosa dramática. No había coche blindado. No. Es que no había coche blindado, había uno que usaba el delegado. Es una cosa tremenda, con 90 muertos al año. Pero el delegado tenía que pasear a descubierto, porque si no, no tenía gracia ninguna. Pero realmente fue un momento difícil, y el Partido Nacionalista Vasco en aquel momento yo creo que era consciente de los riesgos que había de no dar algunos pasos en una buena dirección. Entonces daban un paso adelante, otro paso atrás, pero había una gran incertidumbre respecto a lo que podía ocurrir. Y lo que sí es cierto absolutamente es que gracias a eso ellos consiguieron unas competencias que en otras circunstancias no habían tenido. Estoy de acuerdo. He preguntado antes, a lo mejor me lo puede decir, sí. Era a raíz de lo que habíamos estado hablando de la posible modificación de la Constitución. Sí, ¿no? sí. Antes de entrar aquí, hemos tenido una intervención ante la televisión sobre el tema del Parlamento. Sí. Y se nos ha preguntado qué nos parecía, si la Constitución era intocable o debería modificarse en algunos extremos, ¿no? Bueno, la opinión es bastante común y general, y es que es posible que haya algunos temas que sean mejorables, sin duda alguna, pero el problema está en ¿eso tiene viabilidad? Es decir, ¿existe detrás un consenso suficiente para alcanzar esas mayorías tan importantes para modificar la Constitución? Ahora mismo no. Sí, Ahora mismo no. se dice continuamente, si se modificara, tiene que tener el mismo consenso que entonces, pero eso no es estar en la realidad. Hay partidos en la Cámara que no quieren modificar, quieren eliminar, exterminar la Constitución. En este momento hay 90 diputados que no se sienten concernidos por la Constitución. Eso significa el 25% de la Cámara. Entonces fue más del 92% los que aprobaron la Constitución. Ahora tenemos el 75%, ha descendido. Pero claro, las dos actitudes que hay en esto de la reforma de la Constitución a mí me parecen un poco dogmáticas. Porque unos dicen, no se puede tocar la Constitución, porque eso es abrir el melón. Y como el melón es una planta herbácea rastrera, indica muy poco respeto a la Constitución. Y hay otros que dicen, urgente, todos los problemas que tenemos se resuelven cambiando la Constitución. Eso es mentira. La Constitución no resuelve los problemas, puede abrir vías. ¿Se puede modificar? Claro que se puede. Hay un título 10º que se llama de la reforma constitucional, el artículo 166 a 169. Por tanto, se puede. ¿Conviene? Algunas cosas convienen, sin duda. ¿Hay suficiente apoyo parlamentario para hacer un gran cambio? No lo creo en absoluto. ¿Pero hace falta un gran cambio? No, yo creo que no. Yo también creo que no, por eso pregunto. Mi tesis es que... ¿Qué habría que cambiar? Sí, bueno, ahora vamos con eso. Pero mi tesis es que reforma de la Constitución, no. Reformas en la Constitución, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que es explorar en qué podemos estar de acuerdo y cambiarlo. Porque si no, vamos a ver la reforma de la Constitución. Ni nos vamos a poner de acuerdo, ni probablemente es necesario hacer un proceso constituyente como quieren algunos. Eso tiene otras intenciones. Eso tiene una intención aniquiladora y no reformadora. Ahora, ¿qué cambiaría uno? Hombre, si uno en un despacho se pusiera a cambiar la Constitución, cambiaría muchas cosas, pero esa Constitución no sirve para nada, porque el otro que está en otro despacho dice, yo esto no lo acepto, y el otro dice, yo esto tampoco. Tiene que ser entre muchos. ¿Esa posibilidad existe hoy? Hombre, en algunos aspectos podría existir, en cosas concretas, muy concretas, podría existir. Si le hago un catálogo de todo lo que yo haría, que podría hacer muchas cosas, pero tenía que ser que haya acuerdo con los demás, estaría haciendo algo hipócrita, porque hoy lo que está en la sociedad política y periodística no es la discriminación de la mujer en el artículo 57, la del hombre en el 58, eliminar disminuidos físicos y psíquicos, no es eso lo que está está el reparto del poder territorial. Y el problema es que uno tiene que decir, hay más que entregar, porque si ya tienen medios de actividades de asuntos exteriores, como tiene alguna comunidad, ¿qué queda? La moneda no, porque está en Europa, queda el ejército y la seguridad social, y la caja de la seguridad social. Si lo entrega, es como Gorbachov, se acabó el conjunto, ya son separados. Por tanto, ese gran cambio no se puede hacer.
Como partícipes de la transición y observadores de lo que ocurre ahora, ¿es posible con los partidos de ahora mismo y con los dirigentes políticos de ahora mismo un acuerdo sobre los grandes temas de Estado? Parece que hay aversión al pacto, ¿no? Fíjense que tenemos una enorme suerte en teoría. Después, si lo analizas en la práctica, pues te decepcionas. Y es que hay 4 partidos importantes en la Cámara, por el número de diputados me refiero, todos son importantes, 4 partidos que tienen como dirigente a 4 personas muy jóvenes. Eso es una bendición. 4 personas jóvenes dirigiendo todos los partidos deberían estar aportando nuevos enfoques. ¿Qué va? Cada uno se siente Adán. El mundo empezó con ellos. Lo demás no hay ni que mirar para atrás. ¿Para qué? El pasado, pues, si ha empezado todo conmigo. Y eso es una desgracia para el país. Claro. Yo quizás soy un poco brusco, pero es que es lo que pienso y lo que piensa más gente. Sí. Comparte la visión de Alfonso Guerra sobre esta clase política joven que cree que el mundo empezó con ellos. No, yo comparto plenamente, vamos, yo creo que faltan las condiciones en este momento para hacerlo. Esa pregunta que decimos siempre, ¿hay que cambiar la Constitución? Bueno, sí, pero ¿se dan las condiciones en este momento para hacerlo? Todo se puede cambiar, hay artículos que evidentemente, y algunos podemos... Sí, todo se puede cambiar, Marcelo, pero perdóname que te interrumpa solo por un momento. España tiene una Constitución que se diferencia de todas las constituciones. ¿En qué? Que no hay ni una cláusula de intangibilidad. No hay ni una reserva de un artículo que se diga, este no se puede tocar. Los franceses tienen una cláusula que dice, en materia de integridad territorial no se puede plantear nada. Los alemanes dicen, no se puede plantear nada que afecte al artículo del 1 al 20, ni a la distribución en Länder. Los italianos tienen también una cláusula de intangibilidad del territorio. Nosotros, se puede cambiar todo. Todos los artículos pueden ser cambiados, lo cual es una generosidad. Dice, es que es muy rígida y muy flexible. Se puede cambiar todo. Cosa que no se da en la Constitución Europea. Hemos sido, porque veníamos de una dictadura y todo era nada, todo lo dejábamos todo para los jueces. Una desconfianza total del Ejecutivo. Y así nos ha ido en algunas cosas, creo. Carlos. Volviendo a lo que me decías, nos preguntabas si había alguna razón por la cual se ha variado tanto la actitud y por qué los políticos ahora son tan jóvenes pero tan poco dados al consenso. Y yo creo que el problema está precisamente ahí, es decir, es que hay una evolución en una situación en la que antes había consensos y ahora no los hay. Y no solamente no hay consenso, sino que además hay, digamos, insultos, descalificaciones. El espectáculo que hemos vivido estos últimos días en el Parlamento es verdaderamente terrible. Pero el tema no está en España solamente, también en el resto del mundo está sucediendo lo mismo, o por lo menos en el resto de las democracias. El consenso, el diálogo, no es algo que sea moneda corriente en estos momentos. Y yo creo que ese es el principal problema. Como me han dicho, me ha pedido Santiago que terminamos a las 8:15, sí me gustaría la misma pregunta para los tres. ¿Qué podemos hacer, qué puede hacer este país para volver a ser grande? Porque yo creo que lo fue. Lo primero es confiar en sí mismo. ¿Perdón? Confiar en sí mismo. Este es un país muy fuerte. Este país ha soportado invasiones, luchas intestinas, ha habido varias guerras civiles, asonadas, golpes militares, y ha resistido. Esta Constitución, esta de la que estamos hablando, que le encontramos defecto y tal, pero esta Constitución ha soportado los intentos del pasado, los intentos de los nostálgicos de la dictadura, un 23 de febrero. Ha soportado muchos asesinatos del terrorismo durante la etapa democrática, que redobló los asesinatos respecto de la época de la dictadura. Y ahora está soportando la escisión que se pretende desde una parte del país. Lo va a soportar. Este país es fuerte, lo que pasa es que hace falta tener paciencia, convicciones y determinación. Los políticos necesitan las 3 cosas, que se resumen en 2. Convicciones y oficio. Claro, aplicar 155 y dejar la televisión libre y la radio libre, la pública, pues no se le ocurre a nadie. Es una cosa que peor no se puede hacer.
Y que, por cierto, el 155 se toma hoy como una agresión. ¿Cómo una agresión? Es un artículo de la Constitución que fue votado por unanimidad, incluyendo nacionalistas vascos y catalanes, y ahora se convierte en una agresión. ¿De qué? Es tan democrático como cualquier otro artículo de la Constitución. Pero aquí nos dejamos llevar por la ola, se pone de moda el 105, hoy va a aplicar 155, oiga, que es un artículo de la Constitución. Entonces, en lugar de estar tanto en la ola, hay que meterse por debajo de la ola para ver lo que está pasando de verdad. Pero si los políticos aplican paciencia, determinación y convicciones, esto va bien, seguro. Saldrá adelante, este país muy fuerte. Sí, tiene que tener voluntad política para ponerse de acuerdo en unos cuantos temas. Esto es lo que hubo en la época en los años 70 y más adelante, en los 80, en los 90, y en este momento, sin embargo, falta esa voluntad. Y sin esa voluntad no podemos avanzar. Eso es lamentable, porque realmente ese sentido de temor a cualquier cambio, eso es fatal. ¿Y con estos políticos que tenemos ahora mismo se puede actuar de esa manera que estáis promoviendo, con los políticos actuales? Si toda la sociedad estuviera de acuerdo en esto, yo creo que los políticos tendrían que seguir esto. No es solamente en una sola dirección de los políticos hacia la sociedad, sino en dos direcciones. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido en mis pequeñas incursiones en la política es cuando se hace gobierno y oposición, la oposición por sistema critica todo lo que hace el gobierno, todo lo que dice el gobierno. Y a mí me viene siempre a la mente esa frase que atribuyen a Bill Clinton, diciendo que, hombre, no hay que criticar todo lo que hace la oposición, no lo puede hacer todo mal. Igual que un reloj que está estropeado, por lo menos da 2 veces bien la hora al día, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo verdaderamente fundamental, el darse cuenta de que no todo lo que hace el gobierno o no todo lo que hace la oposición está mal. Hay que encontrar terrenos comunes, terrenos de encuentro. Cuanto a lo que preguntabas antes de qué es lo que habría que hacer, pues yo creo que lo que habría que hacer era, siendo conscientes de que tenemos un país fuerte y un país estupendo, probablemente muchos de los que estamos aquí, si nos dieran a escoger en qué país volveríamos a nacer, lo haríamos otra vez en España, es creérselo en primer lugar y en segundo lugar patriotismo. El patriotismo es el amar al país tal y como es ese país. No es el nacionalismo español contra los nacionalismos periféricos. Es un patriotismo de un país plural, de un país diverso. Sí, pero la tarea no es solo de los políticos, ¿eh? Por ejemplo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. Sabemos que hay una televisión nacional que está jugando a todo esto que estamos criticando. Lo sabemos, lo sabe todo el mundo, y que hay un señor con dinero que está apoyando eso y que quiere coger otras ramas. Y nadie lo frena, y hay que frenar. Vamos a ver, si cuando Trump dice que va a ser candidato, y todo el mundo dice, este despistado, este millonario atávico, ¿cómo va a ser el presidente? Pero no lo frena nadie. Si el presidente de la Cámara del Congreso y del Senado republicano hubieran dicho en mitad de la campaña, nosotros vamos a votar a Hillary Clinton, no sale Trump, pero nadie se atreve. Todo el mundo, y en esto pasa igual, nadie se atreve a frenar las cosas que consideramos absoluta locura. ¿Por qué? Porque te van a decir que tú no respondes a la libertad de expresión. Hombre, la democracia se tiene que defender. No puede ser que se mienta continuamente. Mira, en estos días yo tengo una experiencia extraordinaria. Alguien ha publicado una entrevista conmigo que no ha hecho. Claro, se ha curado diciendo, en un cuadradito diciendo, es una entrevista ficticia. Pero eso no lo lee la gente. Y yo recibo llamadas felicitándome o criticándome por una entrevista que no he hecho. ¿Esto cómo puede ser? Es una locura, tienen que colaborar todos. Y tanto es así que la transición no la hacen los políticos. Los políticos obedecen a la presión del pueblo español que quería democracia y presiona, pónganse de acuerdo que yo ya no quiero más esto. Y hay un juego doble, presión de abajo y acuerdo, negociación arriba. Pero es la presión. Entonces toda la sociedad tiene que empujar para evitar esto. Y creo que la gente se avergüence con un complejo de inferioridad cuando las autoridades actúan contra actuaciones delictivas y peligrosas. No puede ser este complejo de inferioridad, no puede ser. Eso está muy extendido en intelectuales, en políticos, en periodistas. Ya está bien.
¿Cuál es el papel de las redes sociales en todo lo que está pasando, no ya en España, sino en el mundo? Pues un papel horroroso, horroroso. Yo no lo llamo redes sociales, son redes criminales. Sí, sí. Sí, porque las redes están levantando todas las barreras que había sobre la distinción entre verdad y mentira. Todas. Claro, lo imitan muchos, ¿eh? Lo imitan mucho porque nosotros hemos tenido una experiencia aquí de una que va al Vaticano, dice que sí, que están de acuerdo, y el Vaticano dice que yo no estaba de acuerdo. Esto, entre verdad y mentira, ya tenemos una confusión terrible, terrible. Entonces, las redes no hacen caso a esto y pueden insultar, pueden inventar todo. Y los que no hacen esto, que son inocentes, cuentan cosas que yo no sé cómo les puede interesar a la gente. Dice, me estoy comiendo un huevo frito con una cerveza, y a mí qué me importa. Y el otro, me estoy poniendo unos calcetines, pero ¿qué me cuentas? Estamos perdiendo el tiempo, la energía. Nunca se ha escrito tanto ni leído tanto como en esta época, pero no se leen más que tonterías y se escriben tonterías todo el día leyendo los mensajitos en las redes van a terminar no ya con la democracia, con la convivencia y sobre todo con la inteligencia. Va a idiotizar al mundo. Pero ahí están todos, todo el día ta. Y con la privacidad y con el pudor, es que la gente cuenta, bueno, yo no estoy en una red social, ni he estado nunca, pero lo que veo, lo que me cuenta, la gente cuenta, o sea, las cosas más íntimas, ahí están, no tiene, ha desaparecido, y la privacidad y todo. Que se entere todo el mundo. Y además, levanta la foto, mete la foto en el muro, como dicen. Sí, pero es que pero tiene mucho que ver con la política. Yo no sé si algunos de los dirigentes políticos que hay en este momento en el mundo, empezando por Trump, estarían donde están si no fuera por las redes sociales. Sin duda. Es un apoyo para todos los mangantes, todos los sinvergüenzas que van a la política. Sí. Vamos a hacer muchos amigos con esas declaraciones. No vamos a ser amigos con las redes sociales. Yo como no lo uso, yo tampoco, no me entero. Yo siempre digo lo mismo, no puedo creer en una red en la que hay 3 pilares cernuda con mi foto, y yo no soy ninguna. O sea, es que yo tengo foros de estos que son míos, pero no son míos. Claro, que yo no he escrito nada ahí. Menos mal que parece ser que el tío está bien orientado. Más o menos dice cosas que no están mal. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3, Alfonso Guerra, Martín Oreja y Carlos Westendorp. Ha sido una delicia, verdad, compartir este rato con vosotros y supongo que a nuestros escuchantes, oyentes, les pasará lo mismo. Y yo tengo una sana envidia de los tiempos pasados, ¿qué queréis que os diga? Una sana envidia y una sana... no sé si se llama nostalgia o se sabe, no sé. Yo soy los que pienso que cualquier tiempo pasado, en nuestro caso, fue mejor. Seguramente en global no, pero en algunas cosas les ganamos. Sí. Muy bien, muchas gracias.